Vale, vamos a desgranar esto. En nuestra investigación de hoy tenemos entre manos un material verdaderamente excepcional. Sí, totalmente. Nos vamos a sumergir en los extractos de la obra clásica de Ida M. Tarbell, La vida de Abraham Lincoln. Pero, a ver, que nadie se asuste porque el objetivo de esta exploración no es repasar la típica figura del presidente inalcanzable. Ese icono solemne tallado en mármol que todo el mundo conoce por los manuales. Exacto. La misión de este análisis a fondo es rascar bajo la superficie y descubrir esas pepitas de oro, esos pequeños detalles de sus primeros años que han quedado, pues, un poco sepultados por la leyenda. Claro, la idea es desmontar de una vez por todas el gran mito del, digamos, pobre leñador ignorante y comprender cómo se forja realmente una mente brillante en el entorno más hostil de la frontera. Y lo fascinante de este enfoque es que al sumergirnos en los textos de Tarbell, nos damos cuenta de que no se trata solo de enumerar los eventos de la juventud de Lincoln. A ver, el verdadero valor reside en analizar el porqué. ¿Por qué vivió esas experiencias de la manera en que lo hizo? ¿Y cómo su mente procesó un entorno tan implacable? Menudo panorama tenían. Tela, estamos hablando de circunstancias extremas, una cercanía casi cotidiana con la muerte, un trabajo físico que destrozaría a cualquiera y una educación autodidacta impulsada por una desesperación absoluta por aprender. Una sed de conocimiento brutal. Sí, o sea, no son meras notas a pie de página en una biografía, son los cimientos reales que estructuraron toda su filosofía política posterior, y esa inmensa empatía que lo definiría. Para quienes nos escuchan y buscan entender la anatomía del liderazgo, este material ofrece una perspectiva inmejorable. Me parece el punto de partida perfecto. Y bueno, para empezar a romper los esquemas mentales que solemos tener, me gustaría que abordáramos el linaje de los Lincoln, porque la imagen popular es que surgieron literalmente de la nada, de la miseria más absoluta y sin ningún tipo de pedigrí. Ya, claro. Sin embargo, los documentos muestran un panorama muy distinto respecto a los orígenes de esta familia. Es una corrección histórica fundamental, la verdad. La familia Lincoln no siempre estuvo sumida en la pobreza, ni muchísimo menos. Los primeros miembros de este linaje llegaron a Massachusetts entre los años 1635 y 1645. Que se dice pronto. Y no pasaron desapercibidos. De hecho, tuvieron descendientes verdaderamente ilustres en la política. Hablamos de figuras de la talla de Levi Lincoln, ¡Ostras! que no era un ciudadano anónimo, sino que llegó a ejercer como fiscal general bajo la mismísima presidencia de Thomas Jefferson. O sea que había un claro trasfondo de influencia, educación y poder político en sus raíces. Totalmente. La verdadera ruptura económica llega con el abuelo de Abraham, a quien conocían como Virginia John. Este hombre tomó una decisión bastante audaz. Vendía unas tierras muy ricas y prósperas en Virginia para aventurarse hacia Kentucky. Atravesando la famosa ruta del desierto, la Wilderness Road. Exacto. Y es ahí donde el destino da un vuelco trágico, ya que fue asesinado por los indios en 1788. Fíjate, ese asesinato lo cambia todo para la siguiente generación, y eso nos lleva directamente a la figura del padre de Abraham, Thomas Lincoln. Se ha escrito mucho sobre él, y casi siempre en términos bastante despectivos, ¿verdad? Sí, muy despectivos. La mitología popular lo ha caricaturizado como un hombre vago, sin aspiraciones y extremadamente pobre. Pero, ¿qué nos dice realmente la investigación de Tarbell sobre este hombre? Pues nos dice que esa imagen es una injusticia histórica tremenda. El texto se apoya en documentos que desmontan por completo la idea del blanco pobre y holgazán. A ver, a los 25 años, Thomas Lincoln no era un vagabundo. Ya había ahorrado lo suficiente para comprar su propia granja. Madre mía, a los 25. Además, era un carpintero y ebanista sumamente respetado dentro de su comunidad. Es cierto que no era un erudito, apenas sabía trazar su propia firma, pero los testimonios de sus vecinos lo describen como un hombre con un gran sentido común. Claro, un trabajador nato. Muy lejos de esa caricatura de indolencia que se ha querido perpetuar para engrandecer aún más la figura de su hijo, por contraste. Y para que nuestra audiencia se haga una idea más clara de que no vivían en la indigencia, hay un momento en el texto que ilustra perfectamente el nivel de vida que podían permitirse. Se detalla el banquete de bodas de Thomas Lincoln y Nancy Hanks en el año 1806. Menú festín. Ya te digo. Lejos de ser una ceremonia precaria, el menú incluía carne de oso, pavo salvaje, sirope servido en calabazas y, como plato fuerte, una oveja entera asada en un pozo sobre las brasas. Una barbaridad.
Era una celebración por todo lo alto para los estándares de la época, y esto es vital porque nos ayuda a desmentir otra gran leyenda urbana. La del cobertizo. Esa misma. La idea de que el pequeño Abraham, que nacería 3 años después, pasó su primer invierno casi congelándose en un cobertizo abierto. Es un detalle crucial para afianzar la realidad de sus primeros meses de vida. No vivían a la intemperie. Los registros muestran que la familia disponía de vacas, camas de plumas para aislarse del frío y telares para confeccionar ropa. Era una vida indudablemente austera, dictada por la naturaleza salvaje, pero no era la miseria absoluta. Había estructura. Había dignidad en ese hogar, aunque, claro, esa dignidad no quitaba que el peligro acechara a cada paso. El texto menciona que la supervivencia infantil era casi una cuestión de azar en esa época. Total. Hay un episodio escalofriante en un arroyo que por muy poco no cambia el curso entero de la historia. Así es. Siendo un niño muy pequeño en Kentucky, Abraham estaba jugando con un compañero llamado Austin Golliger. Al intentar cruzar un arroyo que había crecido peligrosamente por las lluvias, caminando sobre un tronco resbaladizo, Lincoln perdió el equilibrio y cayó al agua. Madre mía. No sabía nadar y la corriente empezó a arrastrarlo. Fue cuestión de segundos. Austin agarró una rama larga desde la orilla, se la tendió con desesperación y logró arrastrar a Abraham fuera del agua, salvándole la vida. Y lo que resulta casi cómico de esa situación tan dramática es la reacción posterior de los dos niños. Tras haber estado a punto de morir ahogado, el mayor terror que sentían en ese momento no era la experiencia traumática en sí, No, ¿qué va? era el pánico absoluto a que sus madres descubrieran que se habían mojado la ropa. El texto cuenta que se quedaron allí temblando de frío, secando las prendas al sol durante horas simplemente para evitar una paliza al llegar a casa. Refleja a la perfección la severidad de la disciplina de aquellos años. Es una ventana maravillosa a la psicología infantil en la frontera. Desde luego. Sin embargo, esa severidad era solo el preludio de desafíos mucho mayores. En el año 1816, la familia se ve obligada a hacer las maletas y mudarse al estado de Indiana. La razón principal no era el espíritu aventurero, sino la burocracia. Claro, el caos de las tierras. Exacto. En Kentucky existía un caos absoluto con los títulos de propiedad y Thomas Lincoln buscaba la seguridad de poseer tierras sin riesgo de litigios. Pero las condiciones que encontraron al llegar a Indiana fueron de una crudeza que pone a prueba la imaginación. Tuvieron que improvisar un refugio conocido como Half Face Camp. Para quienes intentan visualizarlo, no estamos hablando de una cabaña de troncos tradicional. Era un refugio que literalmente solo tenía 3 paredes. 3 paredes, sí. El cuarto lado estaba completamente abierto a los elementos, protegido únicamente por un fuego constante que debían mantener encendido. Pensar en el peaje psicológico y físico de pasar el brutal invierno del Medio Oeste, durmiendo sobre camas hechas de hojas secas con una pared abierta a la nieve es sobrecogedor. Lo es. El texto incluso menciona que tenían que usar un trozo de hojalata vieja perforada a base de golpes como rallador para poder procesar el maíz. La lucha por las calorías y el calor era constante, y es en este ambiente de escasez extrema donde empezamos a vislumbrar el carácter distintivo del joven Lincoln. Ante esta adversidad, desarrolló un mecanismo de defensa intelectual formidable, su humor ácido. Sí, hay una anécdota fantástica sobre ese humor. Un día, la cena familiar consistía única y exclusivamente en unas cuantas patatas asadas. El padre, Thomas, inclinó la cabeza para dar las gracias a Dios por los alimentos, con toda solemnidad. Y el niño, Abraham, observó el plato. Miró a su padre y comentó con total sequedad: «Son unas bendiciones muy pobres». Maravilloso. Ese ingenio rápido era una chispa de luz en un entorno que pronto se volvería muy oscuro, porque la tragedia real golpea poco después. La madre de Lincoln, Nancy, contrae la temida enfermedad de la leche, una condición que diezmaba a las comunidades pioneras. Aquí me gustaría hacer una pausa. Enfermedad de la leche. Suena a un mal de otro siglo, algo completamente ajeno a nosotros hoy. ¿Qué era exactamente esta afección? Era una intoxicación letal y misteriosa en aquella época. Las personas la contraían al beber leche de vacas que habían pastado ciertas plantas venenosas nativas de la región. Era rápida, dolorosa y, en la mayoría de los casos, mortal. ¡Qué horror! El impacto psicológico de esta pérdida para Abraham, que apenas tenía 9 años, es incalculable. El texto nos dibuja una imagen devastadora.
Un niño pequeño que tiene que ver a su propio padre talar los árboles, aserrarlo madera y construir con sus propias manos el ataúd para su madre, para luego enterrarla en un claro del bosque sin mayor ceremonia. Es una herida emocional que dejaría una profunda melancolía en su carácter para el resto de su vida, estoy segura. Completamente. Pero de ese pozo de tristeza surge una figura que cambiaría la trayectoria de su vida, su madrastra. Thomas regresa a Kentucky y vuelve con Sally Bush Johnston. Esta mujer no solo trajo muebles, ropa limpia y un sentido del orden a aquella lúgubre cabaña de 3 paredes, sino que aportó algo mucho más valioso. Validación. Eso es. Ella reconoció inmediatamente la brillantez del chico y se convirtió en la protectora absoluta de su amor por el estudio, defendiéndolo de las exigencias del trabajo físico. El papel de Sally es trascendental. Le proporcionó el entorno emocional seguro para que esa curiosidad intelectual pudiera florecer. Y los métodos que Lincoln utilizaba para estudiar demuestran una determinación casi inconcebible. Carecía de los recursos más básicos, no había velas, así que estudiaba de noche aprovechando la luz irregular de las ramas quemadas de unos arbustos de especias. Y la falta de material escolar lo llevaba a soluciones de puro ingenio. Ante la ausencia de papel, el texto detalla cómo Lincoln usaba una gran pala de madera. Cogía un palo carbonizado del fuego y empezaba a hacer sus cálculos matemáticos o a practicar caligrafía sobre la madera. Y luego lo borraban. Claro, eso es lo fascinante. Cuando la superficie de la pala se llenaba por completo, Lincoln tomaba un cuchillo, afeitaba cuidadosamente la capa superior de la madera para borrarlo todo y volvía a empezar. Era el acto literal de borrar el trabajo de ayer para construir el conocimiento de hoy. Y si la forma en que estudiaba era extraordinaria, el contenido de lo que leía en esa pala de madera es lo que realmente moldea al futuro presidente. Tarbell menciona que devoraba clásicos como Las fábulas de Esopo o Robinson Crusoe. Pero hay un libro en particular que destaca sobre el resto y que marcaría su destino: Los Estatutos de Indiana. Pasar sus escasas horas de descanso leyendo un tomo de estatutos legales. ¿Por qué este libro en concreto es tan vital en su formación? Porque para Lincoln ese libro no era aburrido. Era la llave para entender el mundo civilizado. Los Estatutos de Indiana no solo contenían leyes locales. En sus primeras páginas incluía el texto completo de la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y la Ordenanza del Noroeste. Que prohibía explícitamente la esclavitud en ese territorio. Exactamente. A través de este único libro, un muchacho aislado geográficamente recibió un curso intensivo sobre derechos cívicos, estructura republicana y los principios fundacionales de la libertad humana. Es leyendo a la luz de las brasas cuando su mente jurídica comienza a estructurarse con una claridad asombrosa. Y el profundo respeto que sentía por los libros y el conocimiento se refleja en una anécdota sobre su sentido de la responsabilidad. Un vecino le prestó un libro muy preciado, La vida de Washington, del autor Wims. Lincoln lo guardó en una grieta entre los troncos de la cabaña, pero una fuerte tormenta nocturna lo empapó y arruinó la cubierta. Menudo disgusto. Lejos de intentar ocultarlo, el joven se presentó ante el dueño, asumió la culpa y trabajó arrancando forraje en los campos del vecino durante 3 días completos y agotadores, solo para pagar el coste del libro dañado. Ese nivel de integridad temprana nos muestra la solidez de su carácter. Pero claro, toda esta educación teórica necesitaba chocar con la realidad del mundo exterior. Y geográficamente, esa conexión llegó a través del agua. Los grandes ríos como el Ohio y el Mississippi eran literalmente la puerta de la calle para los pioneros. Representaban la única vía de comunicación con el comercio y la economía. Y aquí llegamos a un episodio transformador que el propio Lincoln relataría muchos años después a William Seward, su futuro secretario de Estado. Es la historia de su primer dólar. Siendo todavía un adolescente muy humilde, Lincoln construyó una pequeña balsa plana. Un día vio a 2 hombres bien vestidos, con baúles, que necesitaban con urgencia llegar a un barco de vapor que pasaba por el río. Lincoln los subió a su embarcación y remó con fuerza hasta el vapor. Y el clímax de esta historia ocurre en el momento del pago. Al subir al barco grande, cada uno de los hombres arrojó $0.50 de plata al fondo de la balsa de madera de Lincoln. Al ver esas 2 monedas brillantes, algo hizo clic en su mente. Él mismo confesó que ese instante representó un despertar psicológico absoluto. Le demostró de forma tangible que era capaz de generar valor económico real. Mediante su propio trabajo en un solo día,
Le infundió una sensación de esperanza y de valía personal que nunca antes había experimentado. Fue su primera validación económica. Sin embargo, ese mismo río que le dio esperanza también le mostraría el rostro más inhumano de la sociedad. En el año 1831, Lincoln realiza un viaje de trabajo llevando mercancías hasta Nueva Orleans. El contraste debió de ser abrumador. Por un lado, descubre una ciudad cosmopolita, bulliciosa, pero por otro lado, se topa de frente con la crudeza atroz del mercado de esclavos. Es un punto de inflexión moral crítico. El texto de Tarbell relata cómo presenció la subasta de una joven mulata. Lincoln observó cómo los compradores la inspeccionaban físicamente, palpándola, haciéndola caminar, tratándola literalmente con la misma frialdad con la que tasarían a un caballo. ¡Qué barbaridad! El contraste entre los ideales de libertad que había memorizado de los estatutos de Indiana y la realidad degradante que estaba presenciando fue insoportable. Su reacción quedó grabada en la memoria de quienes lo acompañaban. Pronunció una frase profética: «Si alguna vez tengo la oportunidad de golpear esto, lo golpearé duro». Saber que el germen del abolicionismo de Lincoln nace de esa indignación visceral es impactante. Poco después, en 1830, la familia decide mudarse de nuevo, esta vez a Illinois. Aquí Lincoln se independiza definitivamente y no pierde un segundo. Para poder financiarse un par de pantalones de lona, aceptó el trato de dividir 400 pesados rieles de madera con su hacha. Esa inmensa fuerza física, que era legendaria en la región, venía siempre acompañada de una mente extraordinariamente analítica. Hay un suceso emblemático cuando llega al poblado de New Salem. Lincoln viajaba en una gran balsa cargada de mercancías que quedó peligrosamente atascada en la presa del molino del pueblo. La parte trasera se estaba hundiendo rápidamente. Todo el pueblo salió a la orilla del río esperando ver el naufragio inminente. Claro. A dominar por el pánico. Utiliza la pura física. Reorganizó la carga para inclinar la balsa hacia adelante, sacando la parte trasera del agua. Luego tomó un taladro manual, perforó un agujero directamente en el fondo de la balsa para que el agua acumulada drenara hacia el río, y una vez vacía, taponó el agujero y deslizó la embarcación suavemente sobre la presa. La multitud quedó absolutamente estupefacta ante semejante muestra de ingenio. Esa destreza técnica le garantizó inmediatamente un trabajo en la tienda local regentada por un hombre llamado Denton Offutt. Y ahí empieza a ganar notoriedad. Se convierte en el centro de atención gracias a su talento natural para contar historias. Sin embargo, su jefe, Offutt, era un fanfarrón que no dejaba de presumir por todo el pueblo de que su nuevo empleado era el hombre más fuerte de la región. Esta fanfarronería atrajo la atención de la pandilla local, los temidos Clary's Grove Boys. Los bravucones del pueblo, liderados por Jack Armstrong. Y claro, el desafío estaba servido. Se organiza una pelea de lucha libre que atrae a toda la comarca. El análisis de este enfrentamiento es vital para entender su liderazgo civil. Lincoln no tenía ningún deseo de pelear, pero en la cultura de la frontera, rechazar el reto habría significado el aislamiento social. Durante el combate, ambos oponentes demostraron estar muy igualados, pero Armstrong, dándose cuenta de que no podía vencer a Lincoln limpiamente, recurrió a una trampa, a un movimiento ilegal. Eso desató la indignación de Lincoln. Sintiendo que se había violado el código de honor, agarró a Armstrong por el cuello, lo levantó del suelo y lo zarandeó en el aire con una fuerza aterradora, como si fuera un muñeco de trapo. Y lo verdaderamente magistral es lo que ocurre después. En lugar de ganarse el odio de la pandilla, su demostración de fuerza justa y su negativa a ensañarse le otorgan el respeto incondicional de estos hombres rudos. Lincoln se transforma en el gran pacificador de New Salem, el árbitro al que todos acudían para resolver sus disputas. Y es durante esta época en la tienda cuando se cementan las anécdotas que le valdrían el apodo de Honest Abe, el honrado ave. Tarbell rescata relatos de una honestidad que rayaba en la obsesión. Un día, al cerrar la caja, Lincoln notó que le había cobrado 6 centavos de más a una clienta habitual. ¿6 centavos? Sí. En lugar de dejarlo pasar, cerró la puerta de la tienda y caminó más de 3 millas en la oscuridad de la noche, exclusivamente para devolverle esas monedas. Y no fue un caso aislado. En otra ocasión descubrió que había utilizado una pesa incorrecta y había entregado 4 onzas de té de menos a una compradora. De nuevo, recorrió un largo trecho para entregarle la cantidad exacta. Esta rectitud moral se complementaba con una disciplina intelectual férrea. Lincoln se dio cuenta de que el respeto de los bravucones era útil, pero necesitaba dominar el lenguaje. Desarrolló una verdadera obsesión por la gramática.
Caminó 6 millas solo para pedir prestado un ejemplar de la gramática de Kirkham. Una vez en su poder, obligaba a sus amigos y a los abogados locales a que le tomaran la lección y le hicieran preguntas trampas sobre sintaxis. Comprendía que el intelecto y la palabra precisa serían sus verdaderas herramientas de poder. Y con esas herramientas, en 1832, con tan solo 22 años, hace su primer intento de entrar en política. Lanza una circular para presentarse como candidato a la Asamblea del Estado. Lo fascinante de esta primera campaña es lo terrenal que era. Propuso un plan técnico para mejorar la navegabilidad del río Sangamón, para abaratar los costes comerciales. Quería resolver problemas reales de la comunidad. Es un reflejo perfecto de su mente práctica. Sin embargo, los planes políticos se detuvieron porque estalló la Guerra del Halcón Negro. Para ofrecer contexto, el líder indígena Black Hawk, enfurecido porque los colonos violaban los tratados de tierras, cruzó el río Mississippi con su gente. Ante la alarma general, Lincoln se alistó en las compañías de milicianos voluntarios. Y la ironía aquí es que esos mismos hombres rudos de la pelea lo eligen en votación como su capitán. Años después confesaría que ninguna victoria electoral, ni siquiera la presidencia, le produjo tanta satisfacción personal, aunque tácticamente hablando sus conocimientos militares eran nulos. Totalmente nulos. Hay un momento muy cómico relatado en el texto donde, marchando al frente de su compañía, se encuentran con una valla que solo tiene una puerta estrecha. Lincoln no tenía ni idea de cuál era la orden militar correcta, así que gritó: «La compañía romperá filas por 2 minutos y volverá a formarse al otro lado de la puerta». Maravilloso. Pero no debemos confundir esa falta de instrucción castrense con falta de liderazgo. El verdadero calibre de su autoridad moral se demostró cuando un anciano indígena llegó solo al campamento buscando refugio, portando un salvoconducto oficial. Los hombres de Lincoln, enardecidos por el caos de la guerra, se amotilaron y estaban decididos a lincharlo. Lincoln se interpuso físicamente entre los mosquetes de sus propios hombres y el refugiado. Desafió a toda su compañía armada, arriesgando su propia vida por el principio de justicia. Logró aplacar a la turba y salvar al anciano. Un coraje moral inmenso. Al final, la aventura militar termina sin gloria. Vive en el caos tras escaramuzas falidas como la derrota de Stillman. A Lincoln le roban su caballo y tiene que volver caminando a casa. Y el regreso a la vida civil tampoco fue fácil. Tras haber pasado la campaña marchando, perdió las elecciones a la Asamblea. Sin embargo, su propio distrito de New Salem, donde la gente conocía su carácter de primera mano, arrasó recibiendo 227 votos a favor frente a solo 3 en contra. Esa fue una validación enorme. Luego probó suerte en el comercio y se asoció con William Berry. Adquirieron 3 tiendas a crédito, creando un monopolio comercial temporal. Pero la empresa fue un fracaso absoluto. La ruina se debió en gran parte a que su socio Berry padecía graves problemas de alcoholismo y a que Lincoln pasaba la mayor parte del tiempo tendido bajo un árbol, absorto en sus libros de leyes, en lugar de atender el mostrador. Ese fracaso empresarial cierra el círculo de su etapa formativa en la frontera. Nos confirma un patrón innegable. Lincoln se enfrentó a los elementos más ásperos imaginables: trabajo físico aniquilador, escasez crítica de libros, tragedias familiares y sonados fracasos. Y en lugar de dejarse quebrar, utilizó su curiosidad y su empatía para sintetizar todas esas experiencias en una sabiduría profunda sobre la condición humana. Esa es la lección magistral para quienes nos escuchan hoy. Lincoln logró convertir la adversidad extrema en su mayor ventaja analítica. Su mente se afiló precisamente porque tuvo que luchar por cada mínimo fragmento de conocimiento que adquirió. Y para conectar todas estas piezas con quién llegaría a ser este hombre, hay un detalle en la investigación de Tarbell que resulta profundamente perturbador y esclarecedor. Durante su juventud en Indiana, Lincoln presenció cómo un joven vecino suyo perdía la razón de forma repentina. Lejos de asustarse o apartar la mirada como hacían los demás, Lincoln desarrolló una extraña fascinación por este sufrimiento. Se levantaba antes del amanecer, cruzaba los campos y se sentaba a escuchar los balbuceos y el canto fúnebre de este joven enloquecido. Sentía un respeto y una curiosidad inmensa por el misterio insondable de la enfermedad mental ajena. Es una imagen que hiela la sangre. Imaginar a ese adolescente en la fría madrugada de la frontera, sentado entre la hierba, escuchando el sonido agónico de una mente humana que se ha roto en pedazos. Y esto nos deja con una reflexión final sumamente poderosa para que nuestra audiencia la pondere. Teniendo en cuenta esa herencia de profunda melancolía por la pérdida de su madre, sumada a esta exposición tan íntima a la locura desde muchacho,
¿Fue quizás esta perturbadora familiaridad con el dolor humano más oscuro el ingrediente indispensable de su carácter? ¿Fue esta capacidad de mirar fijamente al abismo del sufrimiento ajeno lo que le permitió, décadas más tarde, soportar sobre sus propios hombros el inmenso peso psicológico de una nación fracturada y desangrada por la guerra civil? Queda claro que no fue únicamente la fuerza de sus brazos al cortar leña lo que lo preparó para liderar. Fue, sin duda alguna, su inmensa y dolorosa capacidad de comprender las profundidades del alma humana.